tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos este miércoles fresco, miércoles ya se sienten los aires de diciembre, pues más bien de invierno, ¿no? Aunque seguimos en el otoño, todavía falta un poquito, pero bueno, ya el tiempo empieza a cambiar y pues ya andamos un poquito más abrigados en las calles, pero bueno, vamos a darle y agradecerle a usted que nos acompañe a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted nos podrá encontrar y seguir dándole clic, dándole like y con mucho gusto estaremos atendiendo sus llamados, sugerencias y comentarios que aquí nos haga llegar en los contenidos que aquí le presentamos. Muchas gracias por esto y bueno, pues vamos a iniciar. Me permito presentar a mis compañeros en este día. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, buenos días, Surya, buenos días, Carlos, Alberto, y buenos días a nuestro auditorio. Espero que disfruten del programa. Excelente, bienvenido, Héctor. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto, Héctor, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Feliz miércoles. Carlos Maguey, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Aquí ya arrancando este día. Buen día a todos. Mira lo que es ser joven, ¿verdad? De camiseta y uno acá ya con saco, abrigo y suéter, ¿no? Lo que es ser joven. Muy bien, bueno, vamos a iniciarle entonces. Oigan, este tema de la Suprema Corte de Justicia que ha generado algunos comentarios, sobre todo esta cuestión por un lado, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación al periodo de presidentes y consejeros y otro lado también la terna, ¿no? Que anda por ahí para algunos magistrados. Sus comentarios, por favor, sobre este tema que parecen interesantes, ¿no? Surya, ¿qué nos dices? Pues muy bien, de parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el día de ayer los 11 ministros de manera unánime declararon la inconstitucionalidad del el artículo 13º transitorio de la reforma de justicia, en la que se ampliaba el periodo del presidente del máximo tribunal del país y también de algunos consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Desde el principio lo dijimos que era inconstitucional, era muy sencillo, simplemente con contrastar la Constitución, el artículo 97 de nuestra Carta Magna con el artículo 100 y este numeral transitorio, pues para ver que era inconstitucional debido a que es muy clara la norma suprema que tenemos en nuestro país con respecto a la forma en la que se eligen los ministros de la Corte y también los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. Y así lo hizo el Pleno de la Corte, incluyendo a aquellos ministros que fueron nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Coincidieron con esto, no había manera de que opinaran lo contrario. ¿Esto qué significa? Esa inconstitucionalidad hace que ese artículo transitorio que hablaba de esta ampliación del periodo del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues deja de existir en el sistema jurídico mexicano, aunque esté y aparezca en la norma, de cualquier forma, pues no tiene ningún tipo de validez. Y bueno, es un buen mensaje tanto a la presidencia de la República como al Congreso, tanto a Senado como diputados que avalaron este transitorio, porque, de entrada López Obrador había dicho que él solo confiaba en un solo ministro para llevar a cabo la reforma judicial que se aprobó en marzo de este año y las leyes secundarias meses después. Y lo dijo abiertamente, que solo confiaba en Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, que era el único capaz de llevar a cabo la reforma judicial que pretende acabar con el nepotismo, con cuestiones de corrupción, etcétera. Y bueno, el Congreso en ese mismo sentido, por eso había hecho esta ampliación a través de un artículo transitorio. Al final de cuentas, pues
se cumplió lo que todos ya decíamos, era inconstitucional, e incluyendo a los ministros, como digo, los ministros que nombró, son 3 que nombró el presidente López Obrador, coincidieron con esto, así es de que se le envía un mensaje desde la Corte, tanto al Legislativo como al titular del Ejecutivo Federal, para que vean, bueno, hay un poder independiente que está cumpliendo con la Constitución, están cumpliendo con su trabajo. De cualquier forma, hay que reconocerlo que, bueno, se coincidió con lo que ya todo el mundo había dicho. Esa norma era aberrante, ese artículo no tenía ningún tipo de razón de ser. Héctor, en esta resolución, bueno, ya donde los 11 ministros pues votan en el sentido de favor de esta resolución, pues da buena cara, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, por supuesto, inclusive el ministro Pardo Rebolledo usó una frase contundente para referirse a esto y dijo, de aprobarse el proyecto como va, dará fe de cara a la nación que subsiste el Estado de Derecho y de que existen las vías constitucionales y legales necesarias para cuestionar aquellos actos o normas que pongan en riesgo la viabilidad del país como una república, que atentan contra la estabilidad de la democracia y que destruyen el respeto y equilibrio que debe existir entre los distintos poderes de la Unión. Yo creo que con esta frase contundente de Pardo Rebolledo resumimos la porquería que había hecho el Congreso de la Unión, queriendo quedar bien con el presidente, aprobando ese mamotreto de reforma en un transitorio, que inclusive, fíjate, a través de un transitorio, y por eso lo habíamos dicho, incluso lo que habíamos comentado Surya y yo aquí en el programa, que era una aberración jurídica, porque a través de un transitorio de una norma superior, ahora dice el ministro Pardo de Rebolledo, reta a la Constitución, y pues no era posible que se retara en esa forma, ¿verdad? Entonces, con esto se acaba aquel periodo adicional extraordinario del ministro presidente de la Corte, que él ya había dicho que no tomaría esto, pero quedaba pendiente esta declaratoria importante para el derecho en México, y segundo, que los señores consejeros no quisieran quedarse en el cargo. Ese es lo importante de esta resolución. Creo que el estudio que hacen los señores ministros en general de cómo se violó el propio texto constitucional, pues no le quedó otra, como dice Surya, a los propios ministros de extracción chaira para efecto de poder votar en el mismo sentido todos y no apoyar en este caso, que es curioso, pero normalmente al menos las 2 ministras votan a favor de todo lo que venga del presidente cuando llegue a la Corte. Pero en este caso fue contundente la votación, fue, aquí sí yo me excusaría de comentarlo, pero hasta donde yo me acuerdo fueron 10 ministros y no 11, los que votaron en el sentido que eran los que estaban presentes. Carlos, con esto, bueno, se deja de lado lo que pudiera haber sido tal vez algún buscapiés para ver algún tipo de reforma a la Constitución con respecto al periodo presidencial. Digamos, por decirlo, una reelección. Claro, todo el mundo pensaba que si se podía reformar para que, o si a través de un transitorio se podía alargar el periodo del presidente de la Corte, pues claro que iba a ser aplicable después para el presidente de la República. Pero fíjate que a mí me llama la atención, yo fui de los que creía que Saldívar iba a decir de inmediato, oigan, no, y se tardó, si se acuerdan, se tardó un buen rato, ¿no? No estuvo en ascuas así como, ay caray, ¿y por qué no ha dicho todavía que no, no? ¿Por qué el silencio? Se aventó un rato en silencio, y luego ya, después de un tiempo ya salió a decir, a ver, no, lo vamos a rechazar, bueno, mi postura va a ser en contra, y lo terminó, bueno, pues termina siendo rechazado hasta el día de ayer, pero sí es un elemento que en algún momento nos hizo levantar la ceja con preocupación de qué pasó, por qué todavía no dice que no, ¿verdad? ¿Por qué se está tardando? Hoy ya vemos la resolución, la vemos muy completa, efectivamente nos quita un tanto esa preocupación de que alguien quisiera decir, bueno, si se pudo en la Suprema Corte, también se puede en la Presidencia de la República. Creo que es muy buena la decisión y sobre todo
creo que le quita la tentación del fruto envenenado, ¿no? De darle ahí una manzana envenenada a Saldívar, porque pues era difícil, ¿no? Si la aceptaba, pues olvídate, ¿no? Se le acababa la credibilidad a la Corte y a él, personalmente, que creo que en general la Corte ha mantenido una línea más o menos progresista. Creo que no hay quejas, no tenemos quejas como sociedad respecto de la Corte, no son las mismas, no podemos decir lo mismo del legislativo o del ejecutivo, ¿verdad? Creo que la Corte sí se ha mantenido con una buena imagen, con sus resoluciones, creo que en general las hemos visto bien. Entonces sí se jugaba, se ponía mucho en juego, sobre todo eso, que creo que es el último poder en el que tenemos esperanza los mexicanos. Aprovechando, bueno, que estamos hablando de la Corte, y bueno, qué bueno que se da este tipo de resoluciones, pues ahora sí que de unanimidad, ¿no? En beneficio de lo que pudiera ser acciones democráticas para nuestro país. Aprovechando este tema de la Suprema Corte, ¿qué opinión les merece la presentación de la terna? Están Bernardo Batis Vázquez, Eva Verónica de Gives Zárate y Loreta Ortiz Aif, creo que sí. Bueno, pues, ¿cómo ven esta terna, Héctor? Mira, lamentablemente yo siempre he opinado que la gente que debería llegar a la Corte debería llegar por su trayectoria jurídica impecable y de muchos años. Es triste y no es un vicio de este presidente, también los anteriores han cometido las mismas pifias. Que siempre traten de llegar o hagan llegar a gente por la cercanía política, y pues oye, ¿quiénes son abogados que estén afines a nuestro movimiento, fulano y vegano? Pues tráetelos, ¿verdad? Y en este caso, Bernardo Batis, creo que sería el más independiente, pero que es el que menos probabilidades tiene de ocupar ese cargo que queda vacante ahorita. Eva Verónica Gibbs Zárate, que es muy cercana a Andrés Manuel, desde su paso del marido por el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, fue el que lo defendió también cuando aquella acusación de violación a la Constitución por la violación de un amparo. Y Loreta Ortiz, que no es una mala jurista, ha escrito algunos libros interesantes, incluso yo en la maestría usaba un libro que tiene Derecho Internacional Público para que mis alumnos de la maestría lo leyeran cuando veíamos el concepto de territorio nacional. Sin embargo, su cercanía a Andrés Manuel, que se ha convertido en fanatismo, pues la descalifican también ante mis ojos para que ocupe un puesto tan honrado y venerable como podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pues es lo que tenemos. De esos tres va a salir el ministro o ministra. Ahora hay que decirles ministras, aunque sean ministros de la Corte, como decía la Constitución. Y pues yo creo que lo más rescatable en todo caso sería Loreta Ortiz, desde el punto de vista jurídico más que político, que también, insisto, está fanatizada en un extremo de que creo que no hará buena labor en la Corte, pero luego nos llevamos sorpresas. Ese sería mi punto de vista. Surya, ¿coincides con Héctor en el nombramiento, bueno, en la terna que se ha presentado? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, esta terna se presenta para sustituir al ministro José Fernando Franco González Salas, que sale ahora, termina su periodo de 15 años en diciembre, finales de diciembre. A mí no me gusta la terna de ninguno, o sea, en completo. Me parece que podrán todos los integrantes de esta propuesta del presidente López Obrador, sí son abogados, pero no tienen una trayectoria dentro del Poder Judicial, no se han destacado precisamente por ser los grandes juristas que
exista referencia para uno leer alguna de sus sentencias o cosas de ese tipo. Por el contrario, hay que destacar y descalificar que el presidente incluya en esta terna a Bernardo Batis, cuando estamos a unas semanas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con sede en San José, Costa Rica, emita una nueva sentencia en contra del Estado mexicano en el caso Digna Ochoa. Y hay que recordar, eso fue hace mucho tiempo, Digna Ochoa presuntamente se suicidó, una gran activista en favor de los derechos humanos, cuya muerte ocurrió en circunstancias muy lamentables y muy sospechosas. El procurador en ese tiempo de la Ciudad de México, encargado, el otrora Distrito Federal, encargado de hacer esa investigación, una investigación plagada de irregularidades, era precisamente Bernardo Batis. Entonces, justo cuando el Estado mexicano nuevamente va a ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo ponen en esta terna, o sea, es una burla, ¿no? Para quienes estamos enterados de la trayectoria y de las pifias que ha hecho este señor, por llamarlas de manera elegante, porque francamente su trabajo como procurador siempre fue muy deficiente aquí en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que yo esperaría, coincido con Héctor y señalo y enfatizo este tema de Bernardo Batis, que es una vergüenza de que esté ahí, entre los integrantes de quienes pudieran ser elegidos por el Senado como para sustituir al ministro Franco. La verdad es de que yo esperaría que la oposición haga valer su fuerza en el Senado y que rechacen por completo la terna, como ya lo han hecho en otras ocasiones, y no solo en esta administración, sino también en otras administraciones presidenciales. Recordemos que el Senado debe de elegir al ministro con el voto de las 2/3 de los legisladores presentes. Entonces, creo que sería bueno que toda la terna se rechazara a fin de que el presidente tuviera que mandar otra propuesta, igualmente de 3 personas, para que ocupen esta vacante que quedará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sí, coincido totalmente con Héctor, la verdad es de que estamos hablando de políticos. O sea, el presidente es muy claro con estas propuestas. El presidente quiere ministros carnales, ¿no? Eso es, o sea, esa es su intención, y la verdad es de que es lamentable que no se tome en serio, que crea que los ministros pueden estar ahí solo para satisfacer y defender a su gobierno, cuando es un poder completamente independiente y, como ya lo comentábamos, lo está demostrando. Entonces, ojalá que la oposición en el Senado haga valer su fuerza en este sentido y la rechace. De lo contrario, bueno, pues tendremos que ver a ver cuál es la negociación política entre legisladores y el Ejecutivo para ver quién queda. Pero la verdad es de que por edad y por el desprestigio que tiene por su trabajo en la Fiscalía, hoy Fiscalía, antes Procuraduría en la Ciudad de México o Distrito Federal, Bernardo Batis es una vergüenza que esté entre estos candidatos. Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que nos presentan, pero bueno, vamos a ver qué deciden el Senado en este caso, ¿no? Carlos Magui, te escuchamos. Bueno, creo que todos tenemos claro que las designaciones, claro que tienen que ver con el prestigio de la persona, pero justamente como las realiza el legislativo, pues es una negociación política, es una posición política. En la que, claro, se busca que sea lo más adecuado posible, pero luego la política no nos da esos resultados. La política nos da lo mejor posible y no necesariamente lo mejor de lo mejor, ¿no? Y yo creo que puede, por desgracia, designarse de entre estas 3 propuestas. No creo que se vayan a una segunda. No sé, puedo equivocarme, pero podría salir de entre esos. Y creo yo que efectivamente, como nos dice Zulia, el papel de Batis como procurador en aquel tiempo le deja una muy mala imagen.
para la Corte no necesariamente les importaría a los legisladores, ¿no? Si se ponen de acuerdo entre los grupos, les va a valer gorro que la gente opine que tiene un pasado negativo. Lo que le va a interesar a ellos es lograr sus acuerdos y ver qué otra cosa, bueno, hoy te damos ese voto y qué nos das a cambio, ¿no? Eso es claro. Sin embargo, creo que lo que jugaría más en contra de él no sería ese pasado que tuvo, que tiene como fiscal, perdón, como procurador, sino su edad. Creo que efectivamente eso jugaría más en su contra, porque efectivamente ya es un hombre mayor, 84, 85 años creo que tiene. Entonces, creo que esa parte sería el que jugaría más en su contra. No conozco la trayectoria de las otras dos postulantes, pero creo que en todo caso podría salir con alguna de ellas, y además, bueno, pues sería conveniente que vieran la posibilidad de decir, pusimos a una mujer, ¿no? Para ir avanzando en los espacios para mujeres. Entonces, creo que va a jugar más por ese lado la decisión. Insisto, yo sé que todos quisiéramos que se eligiera más en términos de trayectoria y de lo benéfico para el país, pero siendo una decisión del legislativo, va a ser meramente política. Nada más que yo aclararía que no es una decisión del legislativo, es una decisión del ejecutivo que manda también el legislativo. Esa es la diferencia en este es una combinación. Perdón. En este caso, por lo que decía Carlos, ¿cómo, Zulia, recuérdanos cómo queda la composición por cuestión de género entre los ministros? Pero ¿Cómo quedaría si fuera una mujer la que queda? Quedarían 4 mujeres. Por primera vez en la historia o sea, si eligen una mujer en esta ocasión, sería la primera vez en la historia de nuestro país que estuviera conformada la Corte por 4 mujeres. Normalmente lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es de que en los años 60 era una mujer, luego entraba otra, y después han coincidido 2 mujeres, por ejemplo, casi todo el periodo que coincidieron Margarita Luna con Olga Sánchez Cordero, que eran las 2 mujeres en la Corte, ¿no? Estas ya fueron sustituidas cuando salieron del máximo tribunal del país, y ahorita hay 3 mujeres, y sería, digamos, que una cuarta, lo cual sí sería muy importante que se aumente, ¿no? Este número, y ojalá, ¿no? Ojalá que pudiera llegarse a 5, ¿no? Para que por lo menos ya hubiera un equilibrio de la representación femenina en ese aspecto. Ahora, de nada sirve que se elijan mujeres si estas mujeres empoderadas van a estar siempre respondiendo a su jefe político, que es su nombre, ¿eh? Así es de que, bueno, pero bueno, simbólicamente, digamos, la presencia femenina sería histórica porque serían 4 mujeres en la Corte. Es correcto, porque pues no habría nada de independencia, ¿no? En su actuar. Entonces tendrían finalmente trabajarle para el presidente. Y bueno, hablando del presidente, quiero pues, compartirles algo que ustedes ya han de saber y a lo mejor causa risa, causa admiración, causa pena o qué será lo que cause. Esta amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores de Estados Unidos que no aprueben la iniciativa migratoria y pues asusa a los connacionales a potenciar su influencia política como la comunidad cubana. Van a ser señalados legisladores, si no la votan, y van a ser exhibidos ahí en las mañaneras, aguas. Yo creo que es algo que han de estar temblando los legisladores, ¿no, Carlos? Fíjate que yo sé que siempre caemos en las charradas del presidente, siempre le hacemos el juego. No, la verdad es que esta sí es muy mala, ¿eh? Esta sí ni para seguirle la corriente, habitualmente nos pone chistes más buenos, nos hace a veces retorcernos por las cosas que propone. No, esta sí me parece que esta no sirve ni de chiste, ¿no? Ni, la verdad es que es tal cual una ocurrencia de más baja calidad de las que normalmente nos avienta el presidente, que si nos sirve para distraernos, nos sirve para jalar la marca. Hoy esta no va a servir ni para eso. Realmente creo que no merece mucho la atención el tema. Héctor Romero.
Pues más que nada da risa esta amenaza al momento de que si la bloquean los va a señalar en la mañanera. Pero lo que más me preocupa es que el presidente todavía cree que tenga una poquita influencia con la comunidad cubana en los Estados Unidos. Si los señores son enemigos del régimen dictatorial cubano y nuestro presidente ha presumido ser muy cercano a los cubanos, al gobierno dictatorial actual cubano. Entonces, yo no creo que haya un cubano con 3 centímetros de frente que vaya a apoyar a nuestro presidente en la búsqueda de un tema migratorio del que son ajenos ellos, aunque sean 11 millones de connacionales los que tengamos allá, que es una medida que había que aplaudir y qué lástima que el presidente le eche a perder con declaraciones tan estúpidas. Surya, te escuchamos. Bueno, pero de entrada hay que resaltar que eso de que se iba a proponer una reforma migratoria para tratar de regularizar a buen número, y lo digo así, buen número, sin una determinación específica, bueno, es una promesa de campaña de Joe Biden. Ahora, de ahí a que la promesa de campaña se cumpla en los mismos términos en las que se expresó de parte de cuando Biden era el candidato a la presidencia, todavía falta un trecho, ¿no? Entonces, primero esperemos a ver si la presenta, ¿no? Después de que la presente, a ver en qué condiciones se presenta esa iniciativa. Y obviamente, bueno, allá todo el jaloneo político que va a haber en el Congreso estadounidense para que la aprueben. Y después de todo ese trámite, que no es menor, o sea, allá sí funcionan los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así es de que de cuando suceda eso, realmente, como dice Carlos, pues, o sea, pues ni siquiera vale la pena el análisis, puesto que el presidente no tiene ningún tipo de influencia ni de liderazgo en Estados Unidos. Así es de que él puede exhibir, pues ya desde ya puede hacer la lista y nombrar a todos los legisladores, por ejemplo, republicanos que se oponen a esto per se, pero ya sabemos que esa es la postura de los republicanos, no hacer reformas migratorias para regularizar con nacionales mexicanos o a cualquier otro latinoamericano que esté de manera irregular en Estados Unidos. Entonces, lo puede hacer cuantas veces quiera. De cualquier forma, no hay ningún impacto ni político y mucho menos de otra índole en Estados Unidos, por lo que puede decir el presidente. Creo que pues ahí sí es ocurrencia y cree que puede aplicar los mismos métodos en Estados Unidos que aquí, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, que dijo que se iban a exhibir a los legisladores que no aprobaran la reforma constitucional en materia eléctrica, que lo dijo López Obrador, va a exhibir a esos legisladores que van a defender los intereses de sus votantes, porque ese es el tema que no alcanza a percibir López Obrador. Los legisladores están ahí, los verdaderos legisladores, tanto en México como en Estados Unidos, están ahí para defender a sus votantes, para satisfacer las necesidades de los votantes y cumplir los compromisos que tuvieron con esas personas que votaron por ellos, y no como cree el presidente y como asumen los legisladores de Morena de que todo su trabajo se lo deben al mandatario, cuando en realidad le estaban fallando a aquellos ciudadanos que votan por ellos. Pues más que nada ¿cómo lo podríamos definir? Un absurdo del presidente en este caso para así cerrarlo, ¿no? Con esto de su comentario de exhibir a los legisladores que no voten por esta reforma, si es que, como dice Surya, si es que llega a presentarse, ¿no? Porque todavía falta que esto ocurra. Pero bueno, pues de esta forma llegamos al fin de nuestro programa. Gracias. Yo lo invito a que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera una vez más. Ahí estamos en Telegram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram también. Ahí nos puede seguir. Suscríbase y recibirá toda la información que se requiere. Yo les agradezco, Héctor, Surya, Carlos, gracias una vez más. Aquí lo espero el próximo viernes. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.